Hey, gracias por estar aquí. Mi nombre es Jesús y esto es Inefable Podcast. Mientras yo esté vivo, tú siempre lo estarás conmigo. La muerte culmina en el olvido, no en el fin de la vida. Cuando pierde la vida tu ser amado, no pierdes sus recuerdos, ni el amor que le tenías. La muerte es inevitable, lo único que tienes para postergarla es el recuerdo. Este fue el escrito que realicé el 23 de febrero del 2021, después de haber significado y resignificado en este proceso eterno la muerte de mi mayor ser querido, que es mi abuelo, es y era mi abuelo. Y quería compartirles en este episodio, que probablemente se va a titular La muerte y el duelo, esta serie de aprendizajes que he tenido con el pasar del tiempo, con lo que he visto, con lo que he leído, ¿no? Y creo que podemos comenzar con qué es el duelo, ¿no? En el diccionario de la Real Academia Española podemos encontrar dos vertientes, ¿no? Significaciones binarias de esta palabra, en donde la primera, que ambas provienen del latín, la primera se refiere al duelum, que es este combate que surge entre dos personas, y el duelo, que proviene de dolus, que es esta experiencia dolorosa de algo. Y creo que atribuyendo una inferencia de generalización apresurada, considero que la mayoría de nosotros comprendemos el duelo como este proceso emocional que se vive ante la experiencia de una pérdida, ¿no? De un otro. Desde ya puedo decir que para mí el duelo simplemente es el síntoma de que se amó. Hay una cita muy interesante de Derrida que dice así: ahora yo debo cargarte. No puedo librar a nadie de su muerte. No puedo otorgar la inmortalidad, como tampoco le puedo sustituir. Solo puedo dar la vida a otro en la medida en que ese morir sigue siendo algo mío. Esta reflexión de la muerte de un otro que se lleva conmigo, ¿no? Cuando hay un otro y se le olvida, cuando hay esa persona que amamos pero sigue existiendo, ¿no? En este mundo físico, sin hablar tanto de o meterse a detalles metafísicos, cuando existe una persona existiendo como este perdido de amor, de exnovios o de amigos. Ese otro igual, aunque lo olvides, sigue existiendo. Puede que no siempre la vayas a olvidar o lo vayas a olvidar, aunque creo que dentro de este marco lingüístico me estoy proyectando. Eh, Creo que cuando existe esta otra persona y la olvidamos, sigue existiendo, no pasa nada realmente, solamente pasa algo en ti. Pero cuando este olvido surge hacia una persona que ya no existe, entonces es que existe la muerte de ese otro. Por eso aquí Derrida habla sobre el escrito de otro psicoanalista, no recuerdo su nombre, pero habla sobre ahora yo debo cargarte, ahora es mi responsabilidad cargar tus recuerdos y llevarlos conmigo. Para Freud, en esta descripción bastante pertinente de la huella anémica, que a ver, voy a explicarlo rápidamente. La huella anémica, según Freud, era esta opción que tenía en cuenta los cinco sentidos, ¿no? O los estímulos exteriores, ¿no? Esos estímulos exteriores guardaban un registro de nuestro aparato psíquico y sobre todo surgían de estos estímulos que tienen cualidades displacenteras o placenteras. Hay una metáfora que me gusta muchísimo que escuché en un video de Farid y Diego que habla sobre
cuando vas caminando por una playa y, y pisas, ¿no? Y la huella que surge a partir de que quitas tu pie de la arena es básicamente este casi instinto de representación que tenemos con la gente muerta, con las personas y los seres queridos que han muerto. ¿Por qué? Porque solamente existe la representación o surge la representación cuando esa persona ya no puede ser presentada por sí misma. Cuando levanta su pie es cuando queda la huella. Mientras la existencia de esa persona sigue ahí, o sea, cuando ese pie sigue estando en la arena, no hay ninguna huella que pueda dejar. Claramente esta metáfora se refiere a la huella anémica que dejan las personas de nosotros cuando han muerto, ¿no? Estos recuerdos y esta experiencia que vivimos hacia con ellos. Hay una descripción, otra descripción freudiana muy interesante que habla la, que cuando se pierde a un otro, también ese otro se lleva consigo parte de nosotros, ¿no? Y el dolor que ocasiona el duelo, el dolor que ocasiona por medio de esta sintomatología dolorosa, es porque el otro contiene algo de mí, el otro contiene algo de ti. Lo que se llevó, sea lo que sea que se haya llevado, que muchas veces el sujeto no sabe qué tanto se llevó el otro, simplemente se lo llevó y ya no es parte de mí. Lo hemos perdido, así como hemos perdido a la otra persona. Lacan propone también un desorden en la trama simbólica, en donde, pues digamos que de alguna forma se pierde la localización de la falta. Que a ver, vamos a explicar esto con un ejemplo y con un efecto psicológico que es sumamente interesante, ¿no? Porque para Lacan, la pérdida de esta falta recae sobre un cuerpo imaginario. Y esto me lleva completamente a direccionarlo hacia este efecto psicológico llamado el miembro fantasma. El miembro fantasma es este síntoma que anteriormente lo describí como un efecto, pero que atribuyéndole características más patológicas. Es este síntoma en el que las personas tienen esta sensación o esta percepción de que aún tienen un miembro que, por ejemplo, ha sido amputado o, o digamos que lo perdió por por un accidente o una cosa así. O sea, le sigue dando a la gente como comezón, le sigue causando dolor, a pesar de que pues este miembro ya no existe. Y creo que algo así surge cuando hay una pérdida de una persona, ¿no? O sea, cuando vayas a una calle o por donde pasas por una calle en el que iban juntos antes, cuando vas a un restaurante que le gustaba mucho a esa persona, cuando estás en la casa, en mi caso cuando voy a la casa de mi abuelita, no se los voy a negar, siento como si mi papá Raúl, mi abuelito, siguiera ahí. Entonces, digamos que esta huella anémica se sigue postergando a pesar de la ausencia del ser querido y se siente como esta especie de miembro fantasma. Decía Lacan que el duelo no consiste en sustituir el objeto perdido, sino en cambiar su relación con él. Y esto viene a representar algo bastante importante que es para mí, ¿no? Que es esta consideración permanente de que el duelo no termina. O sea, hay una imposibilidad en el duelo. El duelo es imposible. Porque creo que solamente se va reeditando o se va resignificando para el sujeto que sufrió el duelo, en este caso para mí,
en este caso para ti que estás escuchando esto, el duelo siempre va a seguir ahí contigo. Simplemente con el tiempo tuviste una significación, le diste algún significado y con más tiempo le vas a dar otro significado. A esto le llamamos resignificación, ¿no? Hay algo muy interesante que es esta frase de mucha gente que, que es encontrar o que los familiares encuentren el consuelo y pronta resignación cuando hay una muerte. Y creo que esta resignificación viene siendo la parte final de la resignificación de la muerte de ese ser querido. Y aunque sé que he hablado de esta necesidad de representación de aquellos objetos amorosos que hemos perdido, también me falta hablar un poco sobre cómo se siente esta pérdida, en donde hay el objeto de amor al cual le atribuyes tus mayores deseos y surge como esta hemorragia cuando ese deseo ya no tiene quien desear, ¿no? Cuando ese amor ya no tiene a quien amar, como lo decía anteriormente. Y me gustaría finalizar con la parte más oscura que deja el duelo, con la parte que nos deja a nosotros, quienes duelamos la muerte de alguien, que es aparte del dolor de la pérdida, creo que la excesiva necesidad de recordar a alguien por culpabilidad puede dejarnos cosas horribles en la vida. Quiero decir con esto, personalmente sucedía que pasaban varios días y decía, ay, hoy no recordé a mi papá Raúl, ¿no? Y me sentí culpable. Y al día siguiente lo recordaba, ponía canciones de él, este, intentaba ver fotos de él, intentaba recordar cosas o palabras o qué habría opinado de esto y de este otro y así. Y creo que a la larga termina siendo algo sumamente doloroso y que no ayuda a esta resignificación de la que hablaba, ¿no? En donde, en donde finalmente esperamos la resignación de este duelo. Creo que lo más grave de todo esto es que muchas veces dejas de construir tu futuro y no construyes algo con este duelo. Porque la verdad es que el duelo, el proceso del duelo, debería terminar en una aceptación de lo que estás duelando, ¿no? De lo que has perdido. Y creo que muchas veces no construimos nada posterior a este dolor. Y hay una frase que me encantó, que escuché por ahí, que dice, el duelo no consiste en morir con tus muertos. O sea, lo que intentamos con el duelo no es morirte con tus muertos, recordándolos diariamente, ¿no? Es que este reencuentro que tenemos con los objetos perdidos en forma de memoria, lo que debe surgir de ahí es esta construcción posterior a ellos. Porque si no se vuelve algo patológico, se vuelve algo enfermizo y se vuelve un círculo que no tiene fin. Yo creo que lo que deberíamos pasar es pasar más tiempo con las personas que tienen una linda memoria como nosotros tenemos de esas personas. O sea, buscar a los vivos y no a los muertos. No vamos a buscar el recuerdo simplemente por buscarlo, sino para postergar la vida de nuestros muertos, pero por medio de una construcción, no simplemente morir con ellos, porque creo que a nadie le gustaría vernos morir, ¿no? Tenemos que hacer algo con esto. Y es finalmente la reflexión que me gustaría dejar de esto. Creo que es un tema sumamente extenso. Creo que incluso me he puesto un poco nervioso al hablar de esto porque es algo que la verdad me sigue doliendo y sigo aprendiendo de esto.
Pero me gustaría, si puedo dejar un mensaje, es no aceleres tu proceso de duelo y cuando por fin lo consigas, no te mueras con tus muertos.